La última luz del atardecer besaba al antiguo roble. Sus ramas se hallaban cargadas con bellas hojas otoñales. Una suave brisa hacía crujir el colorido tapiz, susurrando secretos que solo el viejo árbol podía descifrar. Atadas a sus ramas había cintas descoloridas, cada una oración, una súplica o un deseo susurrado. Debajo del roble, Isabel, con su trenza plateada cayendo por su espalda, sacaba agua del pozo. La piedra estaba pulida por generaciones de manos. Cada inmersión del cubo resonaba con los recuerdos de sus antepasados. El agua del pozo, cristalina y helada, tenía un toque mágico. Era la sangre de la tierra impregnada del poder del antiguo roble. Mientras Isabel vertía el agua en su cántaro de barro, murmuró una oración de agradecimiento. Su voz era tan suave como las hojas que caían. Dentro del tronco hueco del roble había un pequeño altar. Un grupo de velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las ofrendas dispuestas en pequeños recipientes. Isabel se arrodilló ante el altar, sus dedos trazaban los bordes ásperos de la piedra. Este era un espacio sagrado, un lugar donde el velo entre los mundos se sentía delgado. Aquí, rodeada por los susurros del antiguo roble y el aliento fresco de la tierra, se sentía más cerca de las fuerzas invisibles que guiaban su vida. Cerrando los ojos, inhaló el aroma a tierra húmeda y a incienso fresco ofrecido por ella, un aroma familiar y reconfortante que hablaba de magia, tradición y devoción. Una rama se quebró e Isabel se giró para encontrar a su familiar, un elegante gato negro llamado Sombra, abriéndose paso entre los árboles hacia ella. Se movía con una gracia casi sobrenatural. Sus ojos esmeralda brillaban bajo la luz moteada del sol. Con un suave maullido se frotó contra sus piernas, un saludo silencioso antes de acomodarse a sus pies. Juntos, la mujer y el gato comenzaron su viaje de regreso a través del bosque, sus pasos amortiguados por una alfombra de hojas caídas. El aire era fresco y frío, con aroma a agujas de pino y tierra húmeda. El sol, un disco pálido a través del dosel, pintaba patrones moteados en el suelo del bosque. Mientras Isabel caminaba, notó los sutiles cambios en el bosque a su alrededor. Los hongos, con sus sombreros brillando de rocío, emergían de la tierra húmeda. Las ardillas charlaban desde las ramas de arriba. Su ajetreo era una sinfonía de hojas crujiendo y bellotas cayendo. El bosque era un ente vivo que respiraba, e Isabel, impregnada de su magia, sentía su pulso latir bajo sus pies. Sombra, siempre vigilante, se adelantaba sigilosamente, su pelaje negro desaparecía y reaparecía entre las hojas caídas. Él era su protector, su confidente, una criatura de las sombras que caminaba cómodamente entre los mundos. A medida que se adentraban en el bosque, los árboles parecían acercarse, sus ramas se entrelazaban sobre sus cabezas para formar un arco viviente. La luz del sol se desvaneció y el aire se volvió quieto y pesado, como si el propio bosque contuviera la respiración. Isabel sonrió, reconociendo el cambio familiar en el ambiente. Poco a poco empezaba a hacerse de noche, y los antiguos secretos susurraban en el viento. Los árboles se abrieron, revelando un claro bañado por el suave resplandor de la luz de la luna. Enclavada entre los árboles, casi oculta a la vista, se alzaba la cabaña de Isabel. Construida con piedra toscamente labrada y madera desgastada, parecía haber crecido orgánicamente desde el suelo del bosque. Su techo de paja, salpicado de musgo y flores silvestres, descendía casi hasta el suelo y el humo salía perezosamente de su chimenea, llevando consigo el aroma a hierbas quemadas y humo de leña. La cabaña era pequeña, solo una habitación, pero estaba llena de toda una vida de recuerdos y el reconfortante desorden del oficio de Isabel. Manojos de hierbas secas colgaban de las vigas, su penetrante aroma llenaba el aire. Las estanterías cubrían las paredes, cargadas de frascos llenos de polvos, de hierbas y de raíces secas.
de huesos y otras partes secas de animales. Una mesa de madera desgastada dominaba el centro de la habitación, su superficie marcada con las huellas de innumerables hechizos y pociones. Al fondo de la mesa, en la parte central, un pequeño altar parpadeaba a la luz de las velas. Estatuas de antiguas deidades, santos de mala fama y retratos de sus ancestros vigilaban una ecléctica colección de ofrendas votivas: una suave piedra de río, una pluma de cuervo atrapada en pleno vuelo, una taza de leche y miel, unos higos secos y una manzana perfecta de color carmesí. El aire vibraba con un poder sutil, una sensación tangible de magia que impregnaba cada centímetro de la cabaña. Este era el santuario de Isabel, un lugar donde podía practicar su oficio sin ser molestada, rodeada de las herramientas de su oficio y la reconfortante presencia de sus antepasados. Isabel se movía por la cabaña con una soltura aprendida. Sus movimientos estaban impregnados de una gracia serena. Dejó la jarra de agua del pozo sobre la mesa, su mirada se posó en una pequeña olla de barro en medio del desorden. En su interior, pura manteca de cerdo de color blanco brillaba a la luz de las velas. La tomó y la introdujo en el caldero para derretirla poco a poco. Esta noche, bajo la luz de la luna llena, terminaría de preparar su ungüento volador, un potente brebaje transmitido de generación en generación de mujeres de su familia. La receta era antigua, sus orígenes se perdían en la noche de los tiempos. Requería un delicado equilibrio de potentes hierbas, cada una cuidadosamente seleccionada y preparada según la tradición. Estaba la belladona, sus oscuros frutos susurraban para abrir la mente a otros reinos. Acónito, un potente protector, protegía contra los poderes nefastos. Y Datura, la flor de la luna, cuyo embriagador aroma se decía que inducía el alma al vuelo. Pero el verdadero poder del ungüento no residía solo en sus ingredientes, sino en el ritual con el que se preparaba. Cada paso, desde la recolección de las hierbas hasta la agitación del caldero, estaba impregnado de intención, de propósito. El acto de la creación en sí mismo era una forma de magia, un modo de dar forma al poder invisible y doblegarlo a su voluntad. Mientras Isabel comenzaba a reunir los ingredientes para su ungüento, una sensación de expectación la recorrió. Esta noche volvería a tocar el cielo, surcando los aires a lomos del viento, con su espíritu libre de las ataduras del mundo físico. El aire crepitaba de poder cuando Isabel comenzó a trabajar. Sus movimientos eran fluidos y precisos, sus manos se movían con la confianza de una larga práctica. Maculó las hierbas secas en su mortero. El rítmico machaqueo era un contrapunto relajante a los conjuros que fluían de sus labios. Con cada palabra susurrada, el aire a su alrededor parecía brillar y distorsionarse. Los límites entre los mundos se diluían, se desdibujaban. El aroma de las hierbas, embriagador e intoxicante, llenaba la cabaña, se abría paso en la propia estructura de la estancia. Isabel cerró los ojos, inhalando profundamente, dejando que el aroma llenara sus sentidos, que la transportara a un lugar donde la magia era tan real y tangible como el aire que respiraba. Tras añadir las hierbas molidas a la grasa animal derretida en el caldero, empezó a remover la mezcla con un cucharón, haciendo movimientos frenéticos a medida que vertía su intención en el ungüento. A la luz de la luna y al aliento del viento, oh Lucifer y María de Padilla, presten su poder a este ungüento, gritaba. Las llamas del hogar parecían arder más alto, proyectando sombras danzantes en las paredes como si hicieran eco del poder que estaba invocando. Un gruñido bajo retumbó en el pecho de Sombra, sus ojos esmeralda fijos en Isabel, sus sentidos sintonizados con la magia que se desarrollaba a su alrededor. Finalmente, cuando la luna colgaba alta en el cielo, proyectando su brillo plateado a través de la ventana de la cabaña, el ungüento estaba listo. Isabel vertió cuidadosamente el espeso líquido verde esmeralda en una pequeña olla de barro, adornada con sellos e inscripciones de carácter mágico. Sostuvo la olla en sus manos, sintiendo el latido de la magia que emanaba de su interior.
Era algo más que un ungüento, era una llave, un portal a un reino donde lo imposible se hacía posible. Al salir al fresco aire de la noche, Isabel alzó la vista hacia la luna, cuya luz plateada la bañaba con su brillo etéreo. El bosque que la rodeaba estaba vivo con los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el ulular de una lechuza, el susurro de las hojas mecidas por el viento. Respirando hondo, Isabel inhaló el fresco aire otoñal. Su espíritu se elevó de expectación. Esta noche volaría. Colocando la olla de ungüento sobre el tejado de su cabaña para que recibiera el influjo lunar, Isabel ofreció una silenciosa oración de agradecimiento a los antiguos, a los espíritus del bosque, a las fuerzas invisibles que guiaban su camino. A medida que la luna ascendía en el cielo, proyectando largas y danzantes sombras sobre el claro, Isabel sintió que una familiar sensación de paz la inundaba. Estaba en casa, rodeada de la magia que también conocía, lista para abrazar la noche y todos sus misterios. Sombra tiraba del negro traje de Isabel, avisándole de que ya había llegado la hora de emprender el vuelo. Al entrar en su cabaña con la olla, la volvió a recibir el olor a mirra, olíbano y belladona que quemaba sobre un brasero, un perfume embriagador que se le pegaba a la garganta. Con cuidado, metió 2 dedos en la olla de barro, sacando una porción del ungüento verde, el ungüentum sabati. Parecía palpitar débilmente a la tenue luz de las velas, un latido mágico apenas contenido. Isabel se arrodilló ante el hogar. Su sombra larga y delgada creaba formas escurridizas mientras se untaba todo el cuerpo con el mágico ungüento. El viejo conjuro salió de sus labios en un lenguaje más antiguo que el tiempo mismo, un secreto susurrado de madre a hija durante generaciones. Repitió las palabras: sin Dios y sin María, por la chimenea arriba, sintiendo su poder vibrar por sus venas como una corriente viva. El aire crepitó y Sombra, su familiar, subió rápidamente sobre sus lomos para acompañarla y guiarla en su viaje. Una emoción la recorrió cuando se sentó a horcajadas en la escoba, su mango desgastado por innumerables vuelos. El ungüento le hormigueó en la piel como 1000 pequeños pinchazos de fuego. Su visión se volvió borrosa. Las paredes de la cabaña parecieron derretirse, reemplazadas por un humo arremolinado y el rugido del fuego. Entonces, con una ráfaga de viento y una vertiginosa sensación de libertad, estaba elevándose. Subió por la chimenea, con su gato negro a lomos que apenas se distinguía de las paredes. El hollín caía como una lluvia, un confeti negro celebrando su ascenso. El mundo se inclinó y luego ella irrumpió en la noche. El aire nocturno fue una bofetada de fría realidad contra su piel. Las estrellas giraban en lo alto, un caleidoscopio vertiginoso contra la negrura aterciopelada. Abajo el mundo se extendía como un tapiz tejido de sombras y luz de luna. El viento azotaba el cabello de Isabel, tirando de su capa mientras Sombra la instaba a seguir adelante. Voló sobre el pueblo dormido, un conjunto de formas oscuras acurrucadas como buscando consuelo. El olor a humo de leña y tierra húmeda subió a saludarla, un reconfortante recordatorio del mundo mundano que dejaba atrás. Delante, una línea oscura en el horizonte la llamaba, el bosque que se extendía entre ella y su destino. El bosque era un laberinto de sombras y susurros visto desde lo alto. Isabel parecía disfrutar del ruido que el viento hacía contra su capa mientras volaba, así como de la reconfortante compañía de su familiar. La luna, parcialmente velada por las nubes, proyectaba una luz misteriosa y cambiante sobre el suelo. Extrañas formas parecían moverse en la maleza entre luces y sombras. El miedo, agudo y frío, pinchó a Isabel, pero siguió adelante, impulsada por una voluntad más fuerte que el miedo y el coraje que le infundía Sombra. El aquelarre la esperaba, sus hermanas la esperaban, y no se dejaría disuadir. El bosque se hizo menos denso, dando paso a un paisaje rocoso y árido. Y entonces la vio, elevándose desde el corazón del páramo, con sus picos perdidos en la niebla arremolinada, se alzaba la sagrada y temida montaña.
Incluso desde la distancia exudaba un aura de amenaza, una presencia inquietante que le provocó escalofríos. A medida que se acercaba, la montaña parecía crecer, volverse más imponente. El viento aullaba a través de grietas invisibles, un lamento lúgubre, casi humano. La entrada de la cueva se abría ante ella como una enorme boca que prometía solo oscuridad y peligro. La duda parpadeó en su interior, pero Sombra le infundió nuevamente valor. Además, la atracción del aquelarre era demasiado fuerte para resistirse. Respirando hondo, Isabel impulsó la escoba hacia adelante, hacia el frío abrazo de la montaña. El aire dentro de la cueva era rancio y frío, cargado con el olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo e inquietante. El pasadizo parecía caer hacia abajo, obligándola a descender por este volando sobre la escoba. La oscuridad la presionaba por todos lados, sofocante, absoluta. Descendía más y más, el pasadizo girando y retorciéndose como las espirales de una serpiente. El aire se volvió pesado, denso por el peso de la tierra que tenía encima. El silencio solo lo rompía el ruido que hacía la capa de Isabel al golpear las paredes de la gruta en su descenso a gran velocidad. Entonces, más adelante, apareció un tenue resplandor. A medida que se acercaba, el resplandor se intensificó, revelando una escena que la dejó sin aliento. Una vasta caverna se extendía ante ella, sus paredes brillando con una luz de otro mundo. Al fondo se apreciaba una salida al exterior, hasta la que se dirigió Isabel volando aún sobre su escoba. Allí, en el umbral de la caverna, detuvo el vuelo, descendiendo suavemente y tocando el suelo húmedo y frío con sus pies desnudos. Sombra brincó entonces y se bajó de ella, tocando también tierra. Frente a ella se extendía un amplio prado, en medio de una masa boscosa, el prado del macho cabrío. Había llegado al inframundo, se encontraba ante las mismísimas puertas del infierno. El miedo, puro y primario, amenazó con abrumarla, pero Sombra frotó las piernas de Isabel con su cabeza emitiendo un ronroneo para calmarla y emprendió la marcha hacia el prado, instándola a seguirlo. Este era un lugar de poder, un lugar de magia ancestral, un lugar en el que finalmente podría abrazar su verdadera naturaleza. Una enorme hoguera ardía en el centro del prado, proyectando sombras danzantes que se estiraban y se retorcían como seres vivos. Alrededor del fuego, un aquelarre de brujas bailaba con desenfreno, sus risas resonando entre los árboles. El aire crepitaba de magia, pura e indómita, se lanzaban hechizos, su poder visible en el aire, hilos brillantes de luz y oscuridad. Algunos comían y bebían manjares en medio de banquetes rituales, y presidiéndolo todo, una figura de aterradora belleza y poder, el diablo. Estaba de pie junto a la hoguera, sus ojos ardían como brasas y su pecho irradiaba una luz de color verde esmeralda. Hacia él se dirigía María de Padilla, reina de las brujas, que se bajaba de su hermoso carruaje envuelto en llamas, asistida por su cochero, el diablo Cojuelo. La seguía su fiel cuadrilla, compuesta de demonios y ánimas que en vida nunca hallaron descanso. Considerada por algunos consorte del mismísimo Lucifer. Otras figuras se movían entre la multitud, criaturas de mitos y leyendas, espíritus de la tierra y antepasados del antiguo arte. Isabel sintió una emoción recorrerla, una mezcla embriagadora de miedo y euforia. Ahí estaba, en el aquelarre, la reunión de los condenados. Una comitiva espectral con la que celebraba los ritmos de la pulsión de la vida y compartía arcanos conocimientos velados para la mayoría de los mortales. Ahora era tiempo de disfrutar del mágico encuentro hasta que empezara a amanecer, momento en el que Isabel debería regresar a su mundo, el mundo de arriba. Pero pronto se embarcaría nuevamente en otra de sus muchas aventuras nocturnas. ¿Te atreverías a acompañarla la siguiente vez?